Hola, buenas noches. Vamos a continuar con el tema que corresponde al día de hoy. Todos los días transmitimos en la noche, más o menos como a esta hora, un tema de este libro de catequesis, que es Catequesis Doctrina Cristiana Curso Superior, del Padre José de Arp, que es un libro un poco antiguo, pero que es muy interesante lo que nos va diciendo del catecismo. Bueno, pues vamos a comenzar como siempre, mientras se van conectando, los que lo vayan a ver en vivo. Vamos a comenzar con lo que es la oración al Espíritu Santo, invocando al Espíritu Santo para que nos dé el discernimiento. Y vamos a continuar con lo que es precisamente lo que es el conocimiento de las tres divinas personas, que es parte del símbolo de los apóstoles del credo que estamos manejando desde hace ya 5 temas. Vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues agradezco a las personas que se vayan conectando y pues queda grabado aquí para que lo vean posteriormente otros hermanos en la fe si gustan. Bueno, seguimos con lo que es este tema. Hoy vamos a hablar en un tema no muy largo de la primera parte de las tres divinas personas, lo que nos dice el credo cuando dice creo en Dios Padre. Y la pregunta 66 dice, ¿por qué damos a Dios el nombre de Padre? Y dice el catecismo, porque Dios es nuestro Padre invisible de los cielos, porque en Dios hay varias personas de las cuales la primera se llama Padre. Bueno, analizando esta pregunta, sabemos, y ahorita lo va a mencionar, acerca de la Santísima Trinidad, que la primera persona es Dios Padre, es Yahvé. Es el Dios, la persona de Dios, que se le atribuye la creación. Sabemos cómo es el misterio, ahorita lo vamos a explicar más a detalle en las siguientes preguntas. En la 67 dice, ¿cuántas personas hay en Dios? En Dios hay 3 personas, nos dice el catecismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Pues recordamos el Evangelio de San Mateo capítulo 28, 19, que dice, instruir a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordando que cuando nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el Jordán, se manifestaron esa vez las 3 divinas personas. En el 68 dice, ¿es Dios cada una de estas personas? Y dice, sí, el Padre es verdadero Dios, el Hijo es verdadero Dios y el Espíritu Santo es verdadero Dios. No obstante, estas 3 personas no son más que un solo Dios verdadero. Sabemos que humanamente pudiera parecer un poco, pues, difícil de poder entender algunas cosas de Dios, como en el caso de este misterio que ahorita vamos a recordar, que es de la Santísima Trinidad. Pero recordamos ese pasaje tan hermoso que nos habla lo que es la tradición de la iglesia, si no me equivoco, sobre San Agustín, que estaba en el mar y se acercó un niño y San Agustín estaba abriendo, el niño estaba abriendo lo que es un huequito en la arena y quería meter toda el agua en ese huequito, todo el agua en ese huequito. Y se acercó San Agustín y le dice, oye, ¿cómo pretendes agarrar toda esa agua y meterla en ese huequito? No se puede. Y le dice, pues así también es muy difícil que tú entiendas el misterio de la Santísima Trinidad. Y es una historia de tradición, ¿verdad?, que nos recuerda que hay muchas cosas que nosotros no podemos entender plenamente, que nuestra mente está un poco limitada y no se puede comparar en lo absoluto a la inteligencia y la sabiduría de Dios. Pero Dios, que es tan bueno y que quiere que nosotros en cierta manera pues entendamos hasta esos misterios, pues nos dice un montón de formas de hacerlo. Cuando hablamos de la mano, que ya explicamos a veces como catequistas, de que cada uno de estos son dedos y todos pertenecen a una misma mano, ¿verdad? Cada uno es distinto y a la vez es lo mismo porque es un dedo y pertenece a una misma mano. O como una vez, precisamente un santo
decía que le preguntó una persona que cómo podía explicar el misterio de la Santísima Trinidad, precisamente a San José de Cupertino, que fue un santo que, bueno, levitaba cuando hacía oración. Y una vez un obispo le dice, a ver, explícame cómo es este misterio. Le dice, bueno, eso es muy sencillo. Y agarró un pedazo de tela y lo presentó completo. ¿Cuántas telas hay? Pues es una sola tela. Y después lo dobló en 3 partes. Y dice, bueno, pues aquí está el misterio explicado de una manera sencilla, porque cada parte pertenece a un mismo total de una tela y cada parte a su vez se ve distinto porque está dividido en 3 secciones. Y quedó maravillado el obispo con ese ejemplo que él había puesto el que ahora es San José de Cupertino, que, perdón, ojalá lo puedas ver. La película está en YouTube, una película antigua pero muy interesante sobre la vida de este santo. Luego nos preguntan en el 69, ¿por qué las 3 personas no son más que un solo Dios? Dice, porque las 3 no tienen sino una sola y misma naturaleza y esencia divina. Es un mismo ser. Sabemos que nos dice la palabra que Dios es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Es decir, siempre ha existido Dios y siempre existirá Dios. Luego nos dice en el 70, ¿es alguna de esas 3 divinas personas mayor o más poderosa que las otras? Y dice, las 3 divinas personas existen desde toda la eternidad. Ven qué interesante, ¿eh? A lo mejor no lo sabíamos y pensamos, es que Jesucristo, bueno, Jesucristo aparece precisamente ya en la tierra, pero ya existía. Aquí nos lo dice el catecismo, las 3 divinas personas existen de toda la eternidad y son igualmente poderosas, buenas y perfectas, porque las 3 no son más que un solo Dios. Qué interesante, ¿verdad? Lo que pasa es que se fueron presentando en la humanidad en diferentes momentos, pero ya existían. Se fue presentando precisamente Dios Padre, que se le atribuye la creación, sabemos, a Dios Hijo, que se presenta después y se le atribuye precisamente la salvación. Y al Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, el amor completo, el Espíritu de Dios, a quien invocamos y a quien le pedimos que nos ayude, nos dé discernimiento, que aparece también cuando aparece Jesús en el bautismo. Y aquí nos dice, las 3 divinas personas no solo poseen perfecciones enteramente iguales, sino de todo idénticas, por cuanto las perfecciones pertenecen a la esencia, que es la misma de las 3 personas. O sea, las 3 divinas personas tienen la misma esencia por ser un mismo Dios. Y así como en Dios no hay más que una sola esencia, así tampoco hay en Él más que una sola omnipotencia, una sabiduría, etc. Es decir, la sabiduría de Dios no se divide en 3, entre las 3 personas. La sabiduría de Dios está en las 3 divinas personas, porque son un solo Dios. Y aquí en el 71 nos dice, no hay ninguna distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, porque podríamos pensar, bueno, si aquí nos dice el catecismo que las 3 divinas personas pues son un mismo Dios y son iguales, entonces, ¿qué tienen de distinto? Y dice, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo solo hay distinción real de personas, la cual consiste en que Dios Padre existe sin nacimiento, vean qué interesante, ni origen. El Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo como de un solo principio. Luego aquí nos explica más el catecismo y dice, el Hijo es engendrado por el entendimiento del Padre, el cual contemplándose y comprendiéndose eternamente a sí mismo, forma de sí una idea y en cierto modo pronuncia espiritualmente una palabra tan perfecta que viene a ser la segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo que el Hijo se llama la sabiduría y se conoce como el Verbo eterno, la palabra eterna del Padre. El Espíritu Santo procede de la voluntad del Padre y del Hijo por una mutua aspiración, o sea, por un acto mutuo y eterno de santo amor, por lo que se llama Espíritu Santo o también el eterno amor. Si el Padre se llama la primera persona, el Hijo la segunda y el Espíritu Santo la tercera, no es para expresar ninguna preferencia de una persona. O sea, no podemos decir, como primero pensamos que el Padre es la primera persona, entonces está por encima
del Hijo y del Espíritu Santo. No, aquí no los aclara. Dice, no es para expresar ninguna preferencia de una persona sobre la otra, sino solo para indicar la prioridad del origen presentado en la humanidad, o el orden en que una procede de la otra. Qué belleza. Sí, es algo un poquito complicado, como ya dijimos, pero de aquí tenemos que sacar siempre las esencias de la enseñanza de Dios. Una enseñanza formidable es que nos está demostrando que es un Dios de unidad, que es un Dios de comunidad, que el Dios, es decir, las tres divinas personas, es una comunidad de amor, y así en nuestra vida también, en la iglesia lo podemos trasladar a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Y nuestra iglesia tiene que ser una comunidad de amor, porque Dios es una comunidad de amor con las tres divinas personas. Y en el 72 nos dice qué obras se atribuyen a cada una de las tres personas en particular. Es decir, qué se le asigna o qué se le conoce o se le reconoce más bien a cada persona. Dice, al Padre se le atribuyen las obras de omnipotencia y en particular de la creación, ¿verdad? Lo sabemos en el Génesis. Segundo, al Hijo se atribuyen las obras de la sabiduría y en especial de la redención. Claro, porque envía a su Hijo único para la salvación del hombre. Y al tercero, al Espíritu Santo, se le atribuye las obras del amor y especialmente la santificación. El Espíritu Santo es el Espíritu de amor. Es el Espíritu limpio, pleno y hermoso. La parte, por así decirlo, más pura de Dios, aunque no podemos, entonces vale más decir, maestro, entonces si la parte más pura de Dios es el Espíritu Santo, los otros no, sí también son. Pero son algunas cosas que nos cuesta trabajo poder entender, pero que algún día en su presencia, pues tal vez lo podamos entender, ¿verdad? Pero aunque no podemos entender de todo este misterio, porque prácticamente es muy complicado, una vez escuché un tema precioso, precioso. En mi vida he escuchado un tema tan hermoso de un sacerdote. Estuvo tan hermosa la explicación, tan profunda, de este sacerdote que no está aquí, sino yo algún día tal vez le diría que por favor me grabe ese tema. Fue formidable, que al final quería de verdad aplaudir el tema. Fue tan profundo que hasta él llegó un momento en que parecía que la inspiración era una inspiración hermosísima, y explicó como nunca he oído sobre este misterio tan hermoso. Como no lo grabé, ¿verdad? Pero bueno, pero son cosas que no podemos entender de todas maneras, aún con ese tema tan hermoso que me dieron, un sacerdote, bueno, que nos dieron porque habían varias personas, aún con ese tema tan explícito, pues es muy complicado. De hecho, él hizo el esfuerzo por tratar de ilustrarnos y entenderlo lo mejor posible. Pero es por eso precisamente, porque es un misterio. Y seguimos, nos faltan solamente 3. Dice, al Padre se le atribuyen las obras de la omnipotencia y creación, porque es el eterno principio de todo ser, por cuanto en él también tienen su origen el Hijo y el Espíritu Santo. Al Hijo se le atribuyen las obras de la sabiduría, como ya dijimos. No solo se le atribuye, sino que le es propia de una manera peculiar, porque él solo se revistió de la naturaleza humana y nos redimió con la muerte en la cruz. Hay algo especial en la segunda persona, como también lo hay en las otras dos divinas personas. Y lo especial en la segunda persona es la parte humana y la parte divina. Algo muy hermoso. Y cuando hablemos de su Señor Jesucristo, pues vamos a tocar este tema que es interesantísimo. Como un Dios que es el dueño del mundo, que es omnipotente, que ya vimos que es poderosísimo, que no hay nadie por encima de él en su poder, se decide bajar a ser uno como nosotros, la segunda persona. Pero no solamente es eso, porque hay algo que yo me he cuestionado siempre, y digo, bueno, él como Dios pudo haber venido, la segunda persona, Jesucristo, pudo haber venido pues ya de 30 años, de 25 años, y no haber pasado todo el proceso de haber nacido,
como nacemos nosotros en el vientre de nuestra madre, haber padecido, sufrido las enfermedades y las cosas humanas que lógicamente también recibió Él, porque nos dice la palabra que fue en todo igual, menos en el pecado, todo igual a nosotros, pero quiso experimentar la parte humana, este sufrimiento y esta vida que tenemos nosotros. O sea, ¿cuánto es el amor de la segunda persona que quiso vivir exactamente lo mismo que nosotros vivimos? Y aquí nos dice en el número, en el 3, al Espíritu Santo por fin se le atribuye las obras del amor, porque es el amor sustancial de Dios y la santificación por ser una obra de amor. En el número 73 nos dice, ¿cómo llevamos ese misterio? Pues ya sabemos, el misterio de la Santísima Trinidad. Y en la 74, que es la última, dice, ¿podemos comprender este misterio? Y vean lo que nos dice el catecismo. Es imposible que nuestra corta inteligencia, que apenas conoce una manera imperfecta las cosas creadas, comprende un misterio que a todas las cosas creadas es infinitamente superior. Es decir, este misterio es superior a todo lo creado, porque nos habla de quien creó todo. Vean qué interesante. Entonces, eso no nos puede hacer sentir mal y decir, no puedo, no lo entiendo. No, pues que es normal que no lo entendamos plenamente. Pero como ya dijimos, con algunas explicaciones podemos más o menos comprender, pero sobre todo sacar las ideas principales de un Dios trino de amor. Dice, Dios dejaría de ser Dios si no fuera superior al limitado alcance de nuestro entendimiento. Por eso nunca comprenderemos por qué en Dios haya de haber, ni por qué y cómo puede haber tres personas. Porque grande eres, oh Dios, e incomprendible a sus designios. Está en Jeremías 32:19. Mas nuestro conocimiento es imperfecto. Y al presente no vemos a Dios sino como en el espejo y bajo imágenes oscuras. 1 Corintios. O sea, nuestra mente no logra entender, no logra. Como a veces, vean, a veces algunas cosas que son sencillas, tampoco las logramos entender. Y no es porque no tengamos conocimiento o porque no tengamos la capacidad que Dios nos dio. Bueno, algunos tendrán más capacidad que otros. Pero siempre Dios nos da esa sabiduría con la ayuda del Espíritu Santo para entender muchas cosas, pero no se puede entender todo. Dice, sin embargo, por incomprensible que sea el misterio de la Santísima Trinidad, no se opone de manera ninguna a la razón. Nosotros no decimos que Dios es uno y trino en el mismo sentido, sino que en un sentido es uno y en otro sentido es trino, que en uno es la esencia y en otro las personas, comparándolos con nuestra alma. La doctrina de la Santísima Trinidad es la doctrina fundamental del cristianismo. De hecho, por eso, por algunos conceptos así, pues algunas personas, pues, por ejemplo, si no me equivoco, algunas denominación por ahí, pues tuvo alguna duda sobre esto y decidió separarse, cosa que está muy mal, porque nosotros pertenecemos a una santa iglesia católica. Dice, sin ella no se entendería absolutamente, por ejemplo, la encarnación del Hijo de Dios ni la obra de la redención relacionado con aquella. Y la aplicación práctica, para terminar lo que nos dice el libro, dice, no te olvides jamás de la gratitud que debes a las tres divinas personas por los beneficios inapreciables de la creación, de la redención y de la santificación, ni de lo que les prometiste solemnemente en el santo bautismo. Sí, porque cuando nos bautizan, recordemos que nos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, estamos invocando, nos volvemos hijos de Dios. De manera inicial estamos invocando nuestra familia, en nuestra representación, si estamos pequeños, estamos invocando precisamente la ayuda de la Santísima Trinidad, que es precisamente a quien nos debemos de encomendar todo el tiempo. Por eso nos persignamos, nos santiguamos, recordando y decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tenemos que concluir con esto? Ya terminamos el librito, mañana vamos a ver, si Dios quiere, lo que es la parte de la creación, o sea, vamos a hablar ya de manera particular de Dios Padre, pero ¿qué tenemos que sacar de acá? Pues yo siento que 3 puntos fundamentales. El primero, que estamos limitados en nuestro conocimiento. Y como dijimos en un tema anterior que decía ahí ese libro, al estar limitado en nuestro conocimiento, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios.
tenemos que sujetarnos al conocimiento de Dios, no por ignorancia, sino porque sabemos que la verdad plena solo la tiene Dios. Entonces, si yo pongo a sacar mis conjeturas, como a veces hay personas que empiezan a sacar conjeturas o hipótesis acerca de la existencia de Dios, acerca de diferentes cosas que ya están establecidas por el mismo Dios, entonces no estoy haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le querramos, que le aceptemos, que le conozcamos. El segundo punto importante, aparte de esa limitante que yo tengo, es que aunque Dios tiene misterios, es tan hermoso que nos los hace entender de cierta forma, para que no nos sintamos mal, para que no sintamos como que desconocemos acerca de nuestro Dios. Y la última, que lo hice mención hace un ratito en la aplicación práctica, es que siempre recordemos a estas tres divinas personas que representan, ya sabemos, a un solo Dios verdadero, y que tenemos que acordarnos precisamente de las maravillas que sabemos de cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga, espero que nos haya servido a todos este tema que es un poco complicado, pero que es muy interesante. Mañana, como dijimos, vamos a enfocarlos hacia lo que es Dios Padre, hacia Yahvé, para que podamos conocer más acerca de Él. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana, ánimo, acuérdense todas las noches, si son tan amables de compartirlo, les agradezco. Dios les bendiga, hasta mañana.